Sin previo aviso se nos han revelado nuevas escenas del episodio Mega Leech, episodio número 10 cronológicamente de esta cuarta temporada, con escenas inéditas bastante increíbles, y Mega Leech, o por su traducción Mega Sanguijuela, por fin la conocimos. Y en este video, como siempre, lo analizaremos, así que bienvenidos una vez más a este canal. Esto lo deben saber. Yo amo a los unicornios. ¡Y distracción! Lo primero que hay que decir es que ya tienen voz, ya tienen doblaje, lo que significa que el episodio ya está listo. En las primeras escenas podemos ver a Cat Noir y a Ladybug un poco aturdidos, preocupados por no poder derrotar al villano, así que Ladybug va por ayuda. En la siguiente escena podemos ver a Zoe como adolorida. Parece ser como si apenas fuera desacumatizada, pero de eso hablaremos en unos minutitos. Acto seguido vemos que llega Ladybug y le entrega el Miraculous de la abeja a Zoe, así que nuevamente veremos en acción a Vesperia en esta cuarta temporada por segunda vez. En la siguiente escenas podemos ver a Ladybug dando más Miraculous a más portadores como a Nino, Kagami y Max. Y si aún recordamos, a través de Optigami, Natalie veía las acciones que hacía Ladybug, entregando Miraculous a los portadores, así tal cual como lo vemos en este pequeño corto de Mega Leech. Acto seguido vemos que todos los héroes ya llegan transformados: Ladybug, Vesperia, Pegasus, Carapace y Ryoko, pues nuestro querido Cat Noir no pierde el sentido del humor y dice que no posen si no está él. Y en la toma siguiente podemos ver a todos los superhéroes posando, algo similar al capítulo de Mayura, Día de los Héroes. A pesar de que Ladybug le reveló su identidad a Alia, ¿por qué Ruina Rouge no está aquí? Preguntas, ¿dónde está? ¿Acaso fue capturada por Mega Leech? Y bueno, aquí está la famosísima Mega Leech o Mega Sanguijuela. Pero eso parece un sentimonstruo. La verdad que sí se ve bastante aterrador, da cosa. Y sobre todo, flota. No sé si sea yo, pero creo que esos son ojos que tiene por todo su cuerpo. Y al tener todos esos ojos lo hace difícil para Ladybug el ataque, ya que si alguien ataca a Mega Leech claramente se daría cuenta porque tiene muchos ojos. Es por esta razón que Ladybug le pide a Pegasus que teletransporte a Vesperia cerca de Mega Leech. Pero ya vieron a Cat Noir, no pierde la pose. Bien sexy el vato. Acto seguido, Pegasus activa su poder de teletransportación, con lo cual Vesperia se lanza a atacar activando el poder de veneno y paralizando a Mega Leech. La orden de Ladybug fue clara y precisa, teletransportando cerca de Mega Leech a Vesperia para que no hubiera peligro, lo cual claramente la técnica de paralizar es bastante efectiva. Pero bueno, hubieran dado un spoiler de otra escena, porque prácticamente esta escena aparece ya del final derrotando al villano. Cuando Vesperia ha cumplido su misión, Ladybug le pide a Ryuko que utilice su poder de viento, con lo cual Ryuko procede a hacer, y aquí podemos ver una nueva secuencia de Ryuko que no habíamos visto de poder, y vaya que está bastante genial. Seguramente te has de preguntar cuál es el poder de este villano Mega Leech y cuál es su función, porque se ve que no ataca. Cuando Ryuko utiliza su poder y lo ponemos en pausa, podemos ver muchos Amoks y muchos Akumas alrededor de él. También podemos ver el poder de viento de Ryuko y más Akumas podemos observar. Ya en la siguiente escena podemos ver lo que parece Mega Leech envuelto y lleno de muchos Amoks y Akumas. Y ahora ya tiene sentido cuál sería el poder de Mega Leech, el cual sería akumatizar o amokizar a personas. Y si aún recuerdan lo que les dije anteriormente de los akumatizados, podemos ver a estos portadores en el suelo con dolor de cabeza. Es mucha coincidencia que todos estén tirados en el suelo y con dolor de cabeza. Recordemos que cuando una persona es desakumatizada siempre está tirada en el piso, además se levanta como confundida y con dolor de cabeza. Y esto mismo podemos ver con estos portadores, se ve que están tirados en el suelo y les duele la cabeza como si apenas fueran desakumatizados. Pero bueno, es solamente una teoría en base a lo que se ve. Tú déjame acá abajo en los comentarios, ¿crees que tenga razón? Antes de continuar con este video, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Miraculous. Y bueno, justamente después de que Vesperia paraliza a Mega Leech, Ryuko contraataca con el poder de viento. Supongo que este plan es para distraer a todos los Akumas, porque si vemos está lleno de muchísimos Akumas. Entonces básicamente supongo que el poder de Mega Leech es akumatizar a personas. Luego Ladybug le da órdenes a Carapace que utilice el poder de protección. Acto seguido lo hace y vemos que Ladybug queda dentro de él, al igual que Ryuko utilizando el poder de viento, mientras los demás héroes se quedan afuera. Ladybug se queda dentro de este círculo de protección para purificar a todos los Akumas, porque vemos que literalmente son un chingo. Me da risa que en esta escena lo dice en sílabas Ladybug: yo te purifico.
Ya en la última escena podemos ver a todos los héroes chocando los puños diciendo ¡ganamos! Pero ¿qué creen? Aquí podemos ver a una nueva portadora, a Multimouse o Polymouse. Así es, la mismísima Milet utilizando el Miraculous del ratón. Realmente no podemos ver mucho de ello, solamente su mano y su puño. Pero si quieres ver su diseño completo, aquí te lo dejo. De hecho, hay un video en el canal donde hablamos de las dos nuevas portadoras, Yuleka como Tigresa Púrpura y Milen como Multimouse. Pero bueno, así finaliza este pequeño corto. Ahora otra pregunta, ¿de qué está hecho Megalich? Cuando Ladybug comienza a purificar todos los Akumas, podemos ver que Megalich desaparece porque ya no está. Literalmente está muy rara la creación de Megalich, porque no hay ningún objeto amoquizado o akumatizado. Literalmente Megalich desaparece con cada Akuma que purifica Ladybug. Por lo que podemos apreciar, personalmente yo creo que Megalich está hecho de puro Akuma y Amok, y tal parece que no es ningún Sentimonstruo, ningún akumatizado. Está muy raro que desaparezca sin romper ningún objeto, simplemente purificando los Akumas. Quiero que comentes acá abajo tus teorías, qué opinas sobre todo esto, y de qué crees que está hecho esta cosa. No solo se nos revelaron nuevas escenas inéditas del episodio Megalich, sino que también nos regalaron unos cuantos segundos de escenas inéditas del episodio Crocodile. Crocodile es el episodio número 12 cronológicamente de esta cuarta temporada. Bueno, básicamente aquí los Kwamis quieren imponer las reglas. Podría ser que Marinette irá al camarote de Luca, pero supongo que los Kwamis están aburridos y quieren salir y quieren acompañarla. Algo similar a lo que vimos en el episodio de Monster Fu. Apreciemos este momento de ternura donde podemos ver a Tiki enojada regañando a todos los Kwamis. Los Kwamis son tan castrosos que seguramente Tiki ya se cansó de ellos, de que quieren imponer las reglas. Y Marinette la mira con cara de purificación de ¡ay, gracias por ayudarme! Acto seguido vemos cómo Yuleka, Luca y Marinette se sorprenden. No se sorprenden, más bien se asustan o se sacan de onda, porque sus padres son akumatizados, Jagged Stone y Anarca. No es una escena ni un spoiler tan grande, pero algo ya es algo. Pero ahora la pregunta que tenemos, ¿qué tuvo que haber pasado para que se enojaran y fueran akumatizados? ¿Acaso hablaron del pasado donde por qué Jagged Stone abandonó a sus hijos? La verdad no tengo esa respuesta, pero tendremos que esperar a ver el episodio completo. El final de la serie, así es, el día de hoy se nos acaba de revelar el título del capítulo final número 26 de esta cuarta temporada. Este capítulo número 26 lleva por título El Último Ataque y será un episodio especial de 2 partes. Con solo leer el título ya me dio un infarto, chicos. El último ataque de Shadow Mode, eso significa que Shadow Mode terminará aquí. La sinopsis de este capítulo también fue revelada y nos revela lo siguiente. Habiendo entendido que la razón por la que Ladybug siempre triunfa es la prudencia, Shadow Mode prepara un diabólico plan que consiste en crear un supervillano que pueda hacer que sus víctimas tomen toda clase de riesgos. Cuando Marinette descubre que Adrien se irá de París por unas semanas junto con Layla, la cual ahora es la nueva cara de la marca Gress, ella está lista para hacer cualquier cosa para prevenirlo, pero ¿hasta qué punto? ¿Revelará su identidad secreta por amor? ¿Adrien por fin tomará riesgo de enfrentar a su padre? Sin duda alguna, este capítulo final estará de infarto. Esta sinopsis nos deja muchas teorías y nos deja súper alterados. ¿Acaso Shadow Mode ya sabe que Marinette es Ladybug o por qué utilizará a Adrien junto con Layla para su plan? Realmente tenemos muchísimas preguntas pero pocas respuestas. Pronto hablaremos de teorías sobre este episodio y muchísimos más. Si te ha gustado este video, házmelo saber dándole un like. Y algo mega importante, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna noticia, ninguna novedad sobre Miraculous. Recuerda que se sube contenido muy divertido y entretenido para ti. Sin más que decir, chicos, esperen los próximos videos que van a estar bastantes buenos. Yo soy Chris Section y nos vemos hasta la próxima. Adiós.